Soy un asesino. Soy una cabeza de turco. Soy la cara del diablo. Soy inocente. Soy un toxicómano. Soy producto del sistema. Os han contado que soy muchas cosas. Soy Miguel Ricart, más allá de Alcácer. Y ahora soy yo quien os cuenta mi historia. Una historia que necesita, por supuesto, además del protagonista principal, pues de un autor. Miguel Ricart, más allá de Alcácer, 30 años después. Hago un poco de memoria. Fue el único condenado del conocido, el terrible caso Alcácer, por violar, torturar y matar a Miriam, Toñi y Desiré en 1992. Vivi Ruiz, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, he venido aquí a hablar de mi libro, como se diría, ¿no? Aunque este no es totalmente mío, es decir, realmente yo soy el autor, pero bueno, al final es una biografía de otra persona. Libro difícil y complicado ya de entrada. Sí, es un tema... Yo cuando me metí aquí sabía que es un tema delicado, sé que es un tema complicado y que va a dar mucho que hablar. ¿Cómo empieza todo? Quiero decir, yo no sé si la editorial, por cierto, la coeditorial, se pone en contacto contigo, eres tú el que da el primer paso. Cuéntanos la intrahistoria antes de entrar en la biografía. Vale, te cuento la historia. El tema es que, bueno, creo que como a gran sociedad ahora mismo estamos muy pendientes de lo que se hizo ahora True Crime, los crímenes reales, están saliendo ahora muchos documentales en las cadenas Netflix, en la tele, en libros. Y bueno, pues yo viendo uno de ellos me choqué en YouTube con una entrevista a Miguel Ricart, una entrevista hecha por Manu Jiménez, El Rincón del Disidente, que es la única que se le ha hecho en la vida, que no se había hecho ninguna más. Y entonces lo vi, la estuve viendo, la estuve observando y se me planteó la idea de escribir la biografía de él. Pero claro, no biografía por mí, sino que me lo contara. Sí. Entonces contacté con este muchacho, que fue el que consiguió entrevistarlo. Cuando dices este muchacho... Ah, perfecto. Manu Jiménez, sí, Manu Jiménez. Sí. Y al final me contactó una vez que hablé con él, me estuvo respondiendo, estuvimos hablando y se lo propuso a Miguel, porque me dijo que era reacio a hablar con la gente, que no quería, y le pareció buena idea. Y bueno, al final tuve vamos a decir, la suerte de esa manera de que quiso reunirse conmigo para hacer el libro. Lo aceptó y estuve con él, me estuvo contando su vida, estuve investigando un poco para sacar la información interna del proceso de su vida. Y la verdad es que gracias a eso fue como lo hicimos. Supongo que una vez te empapas, aunque conocías sí. el caso Alcácer, ¿no? Sí, por desgracia, sí. Tristemente, ¿no? El caso Alcácer. Te llegan un montón de dudas, ¿no? Es decir, no sé qué sensaciones tienes ahí antes de ese... Aún buscando tú, digamos, esa biografía... Pero imagino que no las tienes todas contigo, ¿no? No, tienes razón. Es decir, hubo varios momentos en los que me replanteaba el proyecto, porque al final es un proyecto más de los que hago, y me lo replanteé por eso, porque sabía que había gente que no le iba a gustar, gente que mejor no le iba a parecer bien. Pero, o sea, ahí piensas en el entorno, imagino, ¿no? Sí. En todo el entorno. Claro. Al final, ten en cuenta que los libros, en este caso, son para el público, no son para uno propio. Entonces sé que hay que pensar en lo que el público quiere, lo que va y lo que espera. Entonces me lo planteé varias veces, pero luego seguí viendo, por ejemplo, y vi que realmente al final algún medio es el que publica esos documentales o esos libros para que la gente podamos leerlos, informarnos y sacar nuestras propias ideas o nuestras propias teorías. Entonces pensé que por qué no. Entonces me iba autoconvenciendo de esa manera durante el proceso para terminar publicándolo. Ahí también estableces un poquito un futurible de la reacción de los medios a nivel nacional. Medios escritos, televisión, radio... Bueno, esperaba que tuviera boom mediático, pero bueno, al final... Es como muchas cosas que piensas, tiene esperanza pero nada, al final se ha cumplido. Es decir, a los 4 días de publicar ya estaba en internet, en YouTube,
perdón, en Google, Sí. en todos los medios de prensa, ABC, La Razón, El Español, periódicos de Valencia. Incluso me han llegado llamadas televisiones grandes para ir a hacer entrevistas. Es decir, que el boom mediático está siendo grandísimo. ¿Y el trato cómo lo calificas, el trato de los medios, es decir, del libro? Bueno, los que han hecho noticias, bueno, han sido un poco agresivos, pero bueno, también es de esperar. Es decir, piensan también que a lo mejor un poco va a blanquear la historia de este hombre o para hacer un poco de daño a las víctimas, que no es el caso. Pero el tema de las entrevistas sí es verdad que están yendo bien. La gente pues, realmente se interesa por el proyecto, de cómo ha sido la experiencia, de qué cuenta, de qué dice. Entonces, bueno, yo personalmente ya te digo, está yendo bien. ¿Cómo fue el primer contacto con Miguel Ricard? Extraño y bueno, como comprenderás, un poco con miedo, porque al final este hombre se declara inocente él, pero de cara a la justicia es el culpable del caso, del triple asesinato. Entonces, claro, yo sabía que tenía una persona delante que sabía que estaba considerado asesino por España. Entonces fue un poco raro. Pero es cierto que este hombre en ningún momento se ha portado mal y al contrario se ha abierto a contarme todo, ha sido muy participativo. Es decir, la idea le pareció bien. Que aprovecho y te cuento que Miguel Ricard no se lleva nada con el libro. No quiere llevarse nada. Él solamente quiere contar su historia, quería que la gente supiera de su voz qué le había pasado, cómo le había vivido todo y no quiere llevarse económicamente nada. O sea, él lo dejó claro desde el principio. Déjame que recuerde, hagamos memoria. Sí. Miguel Ricard estuvo 20 años además en la cárcel. 21, sí. 21 años por este crimen. El otro acusado, el fugitivo, Antonio Anglés. Empezamos por lo que recoge en el libro de esta etapa, porque él habla de su infancia, es una biografía, naturalmente. Habla de diferentes etapas de la vida, incluso 10 años después, ¿no? De haber salido. Sí, está desde que nació, desde que se acuerda más bien, hasta pasando por el caso, por el tema de las cárceles que estuvo, y hasta 10 años después, que después intentó reincorporarse a la sociedad, ha tenido sus trabas, sus cosas, y hasta el día de hoy. Digo, empezando por ese terrible caso, ¿no? El caso Alcácer, sí. Él sigue declarándose inocente, es decir, no culpable de ese crimen. Lo cuenta en este libro, ¿no? Sí, es decir, yo incluso le pedí primero que me contara toda la historia, luego en las siguientes veces fui saltando en diferentes puntos para intentar también, a lo mejor confundirlo, a ver si intentaba a lo mejor engañarme o contarme otra cosa. No engañarme a mí, sino engañar a la sociedad, porque al final el libro es su historia. Y excepto cosas muy pequeñitas, detalles muy pequeños, prácticamente me costaba siempre lo mismo. Entonces, tal. Y sí, él se declara inocente. Es decir, en el libro cuenta por qué inicialmente se dijo que era culpable, contó todos los hechos, todo lo que había pasado, firmó los papeles. Y luego rectificó diciendo que él no había sido, que era inocente, y ya hasta el día de hoy lo mantiene. ¿Él te dice por qué rectifica? Sí, él lo dice. Él rectifica porque al final habla con un agente, bueno, lo cuento ahí, habla con unos presos, le hacen cambiar de idea o le hacen ver realmente que lo que pensaba no era correcto, no estaba bien, que no estaba bien lo que estaba pensando. Y él lo ve con más claridad. Y en ese momento empieza a mandar cartas al fiscal para poder rectificar su testimonio. ¿Hay alguna prueba que lo incriminó? Es decir, creo que no. Es decir, no hay una prueba directa en torno al crimen y la relación con Miguel Ricard. Pues mira, yo, de lo que me ha contado él y lo que he visto, es decir, el sumario yo no me lo he leído, ¿vale? Pero de todo lo que he visto en los documentales y lo que me han contado, no hay ninguna prueba en su contra. Es decir, no descubren ni sangre, ni ADN, ni pelo, nada suyo en ningún lugar de los hechos. Es que así se publicó. Claro. Decir, de hecho, creo que no se reconstruyó el crimen, se suele hacer en un caso tan terrible como este, tampoco. Se sacaron fotografías, es decir, se hizo todo de aquella manera, ¿no? Según contaba ella, no solo, y no sé si también lo recoge en esta biografía, Miguel Ricard, pero bueno, se contaba en prensa. Fernando García, el padre, creo recordar, de Desiré, abogados también, ¿no? Contaban esto, ¿no? Se está hablando, y hablo a la audiencia de los 90. Había un mítico programa televisivo. Sí, de Pepe Navarro, correcto, en Mississippi. donde bueno, pues saltó a la palestra, ¿no?
este tema. Pero en fin, ¿de Antonio Anglés él te habla en algún momento? Sí, sí, claro. Es decir, yo intenté en el libro que me hablara de la gente cercana a él y su experiencia, porque al final la gente pensé que quería saber eso. Es decir, le pregunté por la familia Anglés, por todos los familiares. Su amigo realmente, el que se llama bien, era Roberto, que era porque se fue a la casa del Anglés a vivir. Cuento su vida en la casa del Anglés, cómo empieza a meterse en el tema de la droga. Hace también cómo hacen un robo en Buñol, también hace un robo, también lo cuenta todo, cuenta los detalles de cómo hubo, y por supuesto cuenta su experiencia de Anglés y su opinión sobre él. Así que es una cosa que también la gente quería saber. Yo no sé si puedes compartir eso aquí o nos Sí, remites. bueno, sí, hombre. Al final piensa pues, que una persona bastante cambiante, que era muy agresiva, es decir, para la misma familia le daba paliza, y era una persona muy delicada en ese sentido, que no se podía llevar muy bien con él. Siempre estaba contra picheos, el tema de las drogas, y hubo un punto en que Miguel cuenta que él no consumía drogas cuando llegó a la casa, y Antonio fue el que lo incitó o prácticamente lo obligó a meterse en ese mundo. Y a partir de ahí ya es cuando se convirtió en toxicómano. ¿Cómo lo viste? Es decir, no sé, si físicamente, bueno, está bastante deteriorado, pero Sí. ¿cómo lo viste? A nivel emocional, ¿qué sensación tienes? Bueno, a nivel emocional yo creo que estaba roto este hombre. Este hombre, para bien o para mal, ha pasado mucho. Es decir, desde la misma infancia murió su madre siendo muy pequeño y su padre empezó a darle palizas porque le culpaba de todo a él. Luego empezó con lo Anglés, luego el tema de la cárcel. Y siempre ha estado con la droga, es decir, estuvo con la droga antes de ir a la cárcel, luego volvió, se enganchó otra vez. Entonces, es una persona de 50 y poco y perfectamente tiene una imagen de persona de más de 80 años o algo así, es decir, está muy deteriorado. O sea, empieza hablando de su infancia, ya nos contaste aquí, dura, difícil, Sí. pasa por el caso, que lo lleva a la cárcel, y continúa su historia, ¿no? Hasta prácticamente la actualidad, en esta biografía. Sí, es decir, cuenta eso, la infancia, la juventud, la casa de los Anglés cuando estuvo, luego va ya cuando empieza el tema del juicio, el tiempo que estuvo en prisión preventiva, esperando al juicio, que tuvo unos follones. ¿Cuánto tiempo estuvo en preventiva? Pues tuvo, creo recordar de cabeza, que casi 3 años estuvo esperando para el juicio. Y... Te habla del día del arresto también. Sí, el día del arresto, por supuesto. Que ahí es cuando dice, por ejemplo, el último día que vio a Antonio Anglés, que dice que después de eso él dice que nunca más la ha visto. Pero también es cierto que después de ahí él se fue a la cárcel, ya no era muy difícil que lo volviera a ver. Y él dice que no mantuvo ni contacto ni lo volvió a ver nunca. Nada. Anglés. Nada. De las teorías que circulaban también entonces en torno a posibles implicaciones fuera del incriminado culpable, según la justicia, Miguel Ricart y Antonio Anglés, el fugitivo, ¿te ha hablado de esas teorías que circulaban, que había gente, se supone, según decían, pues poderosa en torno a este capítulo? Sí cuenta ahí en el libro. Él cuenta, claro, eso está muy relacionado eso con el tema de por qué al principio se declara culpable. Además que lo apresan o lo arrestan y prácticamente al poco tiempo ya se declara culpable y firma los papeles con toda la historia, con todo. Entonces cuenta ahí que lo obligaron a firmar, por qué motivo, por qué luego cambió, qué gente se encontró en el mismo cuartel cuando lo llevaron y en la casa, que hay muchos sitios donde no hablan de eso. Él cuenta esa gente que ve ahí que no estaba en otros sitios. Te cuenta también cómo fue su salida de la cárcel y, digamos, su reinserción en la sociedad, ¿no? Sí, claro, es decir, por eso el libro se llama Más allá de Alcácer, porque ahí más allá tiene este hombre, y ahí se habla de 10 años después, bueno, los 10 años de después, que salió, estuvo moviéndose por España, por las diferentes provincias, intentando ocultarse de la prensa, más bien, más que porque al final donde iba tenía policías que iban vigilándolo, pero por su seguridad, porque él había cumplido su condena, que realmente te cuento, a él lo condenaron a 170 años, pero se derogó la ley Parot y pasó a 30. Sí, pasó a 30, pero por buena conducta, trabajo, y se quedó en 21. Y entonces la policía luego pues, iba con él detrás, en secreto, para vigilarlo, y estuvo moviéndose por diferentes partes de España, por incluso fuera, estuvo en Francia, y cada vez que descubrían quién era,
porque él iba con otro nombre, cada vez que descubrían quién era, lo reubicaban, la gente que había conseguido ponerlo a trabajar en algún sitio lo reubicaba en otra provincia. Él te habla de amigos en la cárcel, en un momento determinado. Sí, es decir, le pregunté también cómo era su vida en la cárcel, de los amigos que tenía. Incluso hay un capítulo que habla un poco de otros presos conocidos también que coincidió con ellos dentro de las cárceles. Estuvo con Etarra, estuvo con Bío Bretón, también estuvo con él. No directamente en la misma celda, pero sí cuenta pues la gente lo que opinaba de eso. Por ejemplo, en la cárcel, una cosa que cuenta él, cuando entró en prisión preventiva, los presos no llegaron a hacerle nada porque no lo permitía la policía, o los guardias, perdón, y estaban muy agresivos con él, le insultaban, lo amenazaban y no podían dejarlo solo. Y cuando empezó el juicio y empezó a pasar las cosas como se vieron, dice que los presos mismos cambiaron la actitud con él. Dice que él luego estuvo con todos los presos y en toda su vida de prisión nunca ha tenido ningún problema con nadie, nunca. Él ahora tiene otra causa, es decir, está en libertad, me parece, provisional. Sí, está esperando juicio, pero por otro, juicio. Sí, por otro asunto. Sí, estuvo en un... bueno, lo tienen acusado por un narcopiso en Barcelona, que él cuenta que estaba en ese piso, porque se ve que es un piso que además él cuenta ahí que estaba drogándose, que estaba con heroína, pero dice que no estaba en el mismo piso exactamente, en la misma casa, sí en el mismo bloque, pero en la misma casa donde fue el arresto, donde fueron a intervenir. Entonces, claro, está en juicio porque estaba allí, pero de momento está libre, no tiene acusado. Bueno, tiene acusado, pero que no está en He dicho cárcel. yo libertad provisional, técnicamente no sería libertad provisional. No. Está esperando. Está esperando, ahora mismo está libre de condena. Es decir, está pendiente de juicio, pero no está condenado por nada. Sí. ¿Cuántos días estuviste con Miguel Ricard? Es decir, ¿cuántos? Pues fueron 7, 8 visitas que estuve con él, porque iba contándome, yo volvía a recapitular todo lo que tenía, buscaba huecos que quedaban o que quería yo rellenar, por información que me faltaba, y entonces iba preguntándole pues, de historia. Incluso hay veces porque de pronto a mitad le saltaba por otro sitio para intentar eso, que no me engañara. Claro, es decir, si cuadraba, ¿no? Claro, sí. Supuestamente él quiere contar su verdad, contar su historia. Yo no puedo mostrar, como ha dicho, mentira, pero intentaba desconfiar un poco por el tema de que no contara algo que no fuera verdad. Es que una de las cuestiones a ti como biógrafo, como autor en este caso, es si te lo crees, es decir, si te resultaba creíble, tal y como te lo estaba contando. Bueno, yo, tal y como me no sé si te estoy comprometiendo, aquí no debes entrar como, insisto, autor. Sí. No, a ver, lo que yo tengo claro es que no voy a dar mi opinión sobre el caso, ¿vale? Incluso en el libro no di ninguna opinión mía. Es decir, el libro, yo soy el autor, pero no es sobre mí el libro. Entonces no doy ningún tipo de opinión mía, nada, cero. Pero bueno, yo creo que ha sido sincero conmigo, él como persona, y ya te digo, incluso para intentar pillarlo, he intentado hacer jugarretas, por esa manera, y ha ido todo bien. Así que pienso que me ha contado la verdad. Ya digo que es un libro, es un giro, bueno, de 180 grados, ¿no? Pero bueno, los autores sois así, ¿no? Diríamos. Me gusta, ya sabes, Antonio, me gusta meterme en proyectos distintos y probar. El siguiente proyecto imagino que será un poco más llevadero desde el punto de vista mediático, ¿no? Y emocional, si me apuras también. Porque esto yo no sé si te agota a nivel emocional un libro como este. Sí, es agotador, sobre todo por el tema de querer, de pensar cómo puede ser la salida. También el estrés de sacarlo, ahora de la promoción. Estresa. Es como todo. Lo que pasa es que al final, pues claro, como es un proyecto que has hecho y ves que ha salido bien, por esa manera, que has conseguido que se concluya, pues como que eso te ayuda a sobrellevarlo, te ayuda bastante. Del siguiente, es decir, del siguiente creo que vuelves al anterior tuyo, ¿no? Sí, vuelvo a los dragones. Correcto, ya vuelves a los dragones. Es que fíjate la diferencia, uno de ficción, otro de vida real y tal. Pero luego he tenido encima suerte, bueno, voy a llamarlo así, a suerte, porque justo cuando saqué El Origen, el Gremio de los Dragones, hace una época en la que están los dragones muy en auge, porque está también la Casa de Dragón, Juego de Tronos, está saliendo a salir el libro este de Alas de Dragón también, que está pegando muy fuerte. Entonces,
lo he sacado justo en el momento clave, que es una cosa que no puedes planificar, porque escribir un libro puedes moverte 2 meses arriba, 2 meses abajo, Claro, pero claro. no puedes tampoco Pero planificar un año visto. A ese punto lo calculas, Claro. es imposible. Y salió muy bien. Y justamente con este libro, del de Miguel Ricard, ha pasado lo mismo. Es decir, ahora está muy, muy en auge el tema del true crime, que están siendo muchísimos documentales, muchas entrevistas, y justo ha salido este momento. Así que, vamos, he tenido suerte en ese sentido por el tema de la promoción. Y yo vuelvo al de los dragones. Venga, vámonos. Es decir, Volamos para allá. Creo que, bueno, la primera parte más de lo que esperaban, ¿no? Sí, ha sido un completo éxito. Es decir, en 7 meses se agotó la primera edición, siendo mi primera novela. Sí. Me han llegado muchísimas críticas positivas después de publicarlo, porque, claro, también puede ser que la gente lo lea y no te diga nada, pero no, muchísima gente ha venido a contarme su experiencia, a pedirme el segundo. Lo máximo que me ha llegado malo ha sido amenazas para que saque el siguiente. Que bueno, ya fueran todas así. Amenazas positivas. Sí, amenazas positivas. Para que saques. Y en ello estás, ¿no? Sí, estoy con el segundo, que tenía escrita ya bastante parte. Lo paré por el tema de que estaba con el Miguel Ricard. Además, un proyecto que hasta que no lo he concluido no he contado nada. Y he vuelto a retomar ese borrador que tengo y estoy completándolo. A ver si al final de año tenemos un primer borrador para hacer algo con él. Iremos dándote toques también, ¿eh? Seguro que sí. Presionándote, ¿vale? Vivi, el tema presentaciones, yo no sé si a nivel nacional, la editorial marca un poco la hoja de ruta, me refiero a Miguel Ricard, más allá de Alcácer. Aquí en Almería planteas también, ¿cómo va? Pues sí, estoy moviendo para el tema de presentaciones. De momento no he planificado ninguna. Sí es verdad que entrevistas sí he hecho un montón ya. Sobre todo aquí en Almería. Al final está aquí pues más fácil, pero ya he estado en varias cadenas de televisión, Estás de muy radio, solicitado ahora, claro, en periódicos. normal. Y sí, la editorial está moviendo también para tema nacional. Está moviendo en varios sitios, así que muy pronto me verás por ahí, Y segurísimo. pasarás por medios nacionales también, claro. Sí, están hablando con ellos. Pues yo te doy la enhorabuena como autor por haber conseguido pues un libro más y qué libro, diría yo, ¿no? Qué libro, con todo lo terrible que encierra, ¿no? Recuerdos para todo un país, ¿no? De uno de los casos más, tristísimos y atroz que recordamos. Sí, es verdad que en ese sentido, lo que decía antes, me da un poco de apuro y pena, porque ha sido un caso trágico y notado aquí. Además, yo creo que cambió muchas cosas, incluso la infancia de muchos niños, porque claro, al pasar eso, los padres también tenían miedo de que salieran, de que tal. Ha marcado una línea en el tiempo. Un antes y un después. Sí, incluso, fíjate, si me apuras a cómo tratar investigando un tema, ¿no? Como, no sé, marcó sin duda un punto de inflexión en nuestro país. Miguel Ricard, más allá de Alcácer, Vivi Ruiz, es la biografía autorizada con La Cueva Editorial. Vivi, gracias por estar en esta tu casa, naturalmente, y seguimos siempre en contacto. Nada, muchas gracias a ti, Antonio, por venir, por traerme. Cuídate mucho. Venga, gracias. Soy un asesino. 80